gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas noches una vez más, sean todos bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos una vez más compartiendo el bendito mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua Mashiach. Vamos a estar meditando en esa palabra preciosa que el Señor nos ha dejado cuando dice allí en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda que cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de la palabra de Dios, de las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros a través de la Santa Biblia, que está escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis. La Torá para el pueblo de Israel son los primeros 5 libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, pero para nosotros la Torá tiene que ser toda la palabra del Señor, escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis, ya que toda la palabra de Dios son instrucciones para nuestra vida, son instrucciones para que nosotros aprendamos a conocer a Dios nuestro Elohim, instrucciones para que aprendamos a saber cómo tratar nuestro cuerpo, cómo tratar nuestra vida, cómo relacionarnos con nuestro medio ambiente y con nuestro prójimo. La palabra del Señor es una palabra completa, es una palabra totalmente integral. Nos toca a nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Es una palabra que es viva, eficaz y más cortante que todas espada de dos filos. Es la palabra de Dios, es estrictamente espiritual, pero la palabra de Dios, lo estrictamente espiritual, toca también nuestro mundo físico, porque todo lo espiritual que nosotros podemos ver se mueve a través de este mundo físico. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a conocer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a predicar la palabra de Dios. No vamos a pretender que somos los mejores, no lo somos, somos los más necesitados. Personalmente yo soy una de las personas más necesitadas de la presencia de Dios, más necesitadas de su palabra, más necesitado de su compañía, y por lo tanto ese es mi afán de meditar en la palabra, y al mismo tiempo que medito en su palabra, que la escudriño y que la vivo y quiero predicarla, para que tú también junto conmigo aprendamos acerca de la palabra del Señor. Es menester que todos nosotros, todos los hombres, seamos creyentes o no, tengamos en nuestro hogar una Biblia, que no solamente la tengamos abierta en un cierto capítulo, como mucha gente lo hace cuando abre la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el que habita y no el que va de visita. Por lo tanto, la Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es un libro de brujería, ni de adivinación, ni de agüero, nada, absolutamente nada. La Biblia es el manual que Dios nos dio para que nosotros sepamos cómo debemos manejar esta Sukkot que Él nos dio, este cuerpo, esta morada temporal, y podemos tener una relación directa con Dios nuestro Elohim. Hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor de esa manera. Ayer terminamos la fiesta de Sukkot, se terminó Sukkot. Tú sabes que Sukkot es una fiesta, si no lo sabes, es una fiesta que el pueblo de Israel y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, la recordamos. Es una fiesta de 7 días
que se realiza exclusivamente para celebrarle al Señor, para festejar con el Señor, para darle gracias a Dios por sus bendiciones. Y esa fiesta terminó ayer y hoy comenzaba anoche lo que nosotros podemos conocer como la fiesta de gloria a Dios, la fiesta de Simchat Torah. ¿Cuál es la fiesta de Simchat Torah? La fiesta de Simchat Torah es cuando el pueblo, es el día de mayor regocijo para el pueblo de Israel. Es cuando el pueblo de Israel más se regocija en todos los días del año. Y es una fiesta que les habla a ellos de leer el último capítulo de la Torá para comenzar de nuevo a leer la Torá desde el libro de Génesis o de Bereshit en el capítulo 1 y empezarlo a leer durante todo el año. Eso es Simchat Torah. Es la fiesta de la alegría, la fiesta del gozo, la fiesta del regocijo, sabiendo que el Señor nos regaló, nos otorgó el privilegio de poder conocer su voluntad a través de su palabra escrita, que es la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Esos 66 libros que componen este hermoso libro lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de gloria, y que tanto para el pueblo judío, el pueblo de Israel, como para nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es un libro de poder y de gloria. Y hoy vamos a estar meditando en esa fiesta de Simchat Torah. La fiesta de Simchat Torah, que es la que vamos a estar viendo nosotros hoy. Y yo le quiero poner como un título, además de Simchat Torah, un nuevo comienzo. Hoy el pueblo de Israel comienza de nuevo a meditar en la Torah, en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, allí en las instrucciones que Dios le dejó a su pueblo a través de su siervo Moisés, cuando Dios dio sus instrucciones allí en el monte Sinaí, en el desierto. El pueblo de Israel entonces una vez más comienza la lectura de la Torá. Por eso comienza esta fiesta de Simchat Torah, que es la fiesta del regocijo por poder tener acceso a la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes este tiempo de regocijo, meditando en la palabra del Señor, allí en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en la segunda carta del apóstol Pedro o Cefas, en su capítulo 1, versículos 16 al 21. Y voy a tomar 4 o 5 puntos de esta carta. Vamos a meditar, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, más que estudiarla, porque la Biblia no es un libro de estudio, sino un libro de meditación, y para que nosotros debemos escudriñarlo. Más que leerla y estudiarla, es escudriñarla y meditarla. Y entonces hoy vamos a meditar allí en esta segunda carta de Pedro o de Cefas, como les decía, en el capítulo 1, versículo 16 al 21. Y vamos a leerlo, yo lo voy a leer, entonces voy a buscar aquí en mi Biblia lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 al 21, que dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre Elohim, Abacadosh, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Vamos entonces a estar mirando lo que la palabra del Señor nos dice, y el primer punto que quiero tocar en esta noche o en este momento es viendo su majestad. Simchat Torah, un nuevo comienzo, viendo su majestad. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro comienza aquí diciéndole a sus lectores que él no le ha dado, o la iglesia no les ha dado a conocer la palabra de Dios, el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, Pedro ni la iglesia primitiva utilizaron ciertas fábulas o pintaron, por así decirle, al pueblo pajaritos en el aire. No dijeron nada, absolutamente nada que no hubieran visto, vivido o leído en las Escrituras. Todo lo que ellos enseñaban era algo vivido junto con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, lo que ellos habían aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, a través de la palabra, a través de la Torah, como el Señor los iba instruyendo. Pero esto ellos enseñaron y hablaron, no siguiendo fábulas artificiosas. No vinieron a decirle a la gente que Dios los había llevado al cielo. No vinieron a decirle a la gente que Dios los había llevado al infierno. No vinieron a decirle a la gente que Dios se les había aparecido. No vinieron diciéndole a la gente fábulas para que la gente creyera. Hoy por hoy son muchas las personas que escuchan un mensaje con fábulas artificiosas. Hacen un artificio, hacen un entretejido para que la gente crea que ellos son enviados por Dios, y son personas que son engañadores. Han venido engañando para ser engañados y seguir engañando. Ellos utilizan fábulas artificiosas, manejan la palabra del Señor y toman un texto, lo sacan del contexto, forman un pretexto y muestran lo que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Pedro dice, nosotros no lo hemos hecho. Nosotros lo que le hemos enseñado a ustedes es lo que hemos acerca de la venida del Señor Jesucristo, es que nosotros vimos su majestad, vimos su gloria, vimos su poder. Ellos podían hablar claramente de lo que Dios había hecho a través de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo había levantado muertos. Nuestro Señor Jesucristo había sanado leprosos. Nuestro Señor Jesucristo reprendió los vientos y las aguas. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Él tenía poder sobre los elementos. Tenía poder sobre toda la naturaleza, porque Él era Dios con nosotros y sigue siendo Dios con nosotros. Ahora no lo vemos, ahora no lo tenemos físicamente, ahora nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo como lo vieron los discípulos, pero nosotros tenemos la oportunidad de sentir su presencia sin necesidad de verle físicamente, ver su majestad, ver su gloria, ver su poder. Y esto
fue lo que hicieron los apóstoles y los discípulos de Cristo. Predicar acerca de su gloria, acerca de su poder, no acerca de cosas artificiosas ni de fábulas embusteras. Ellos hablaban con poder, autoridad y gloria la palabra de Dios nuestro Elohim. Y por eso Pedro dice, nosotros lo que hemos hablado es lo que hemos visto y lo que hemos oído. Número 1, nosotros vimos su majestad. ¿Cómo vieron la majestad? Ellos estaban, el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan y los había llevado aparte en un monte alto, y estando en el monte dice la palabra del Señor que allí en ese monte de la transfiguración el Señor se cambió su aspecto, su rostro se volvió brillante como el sol, viendo la gloria de Dios a través del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz, de tal manera que lo que ellos estaban viendo era una transparencia, no estaban todo. Cuando ellos miraban hacia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ellos veían a través de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la gloria de Dios, y allí delante en ese monte se transfigura el Señor y aparecen con él dos siervos, un maestro de Israel y un profeta de Israel llamados Moisés y Elías. ¿Quién serán los que preparen la segunda venida del Mesías? Allí ellos lo ven, y eso es lo que Pedro les está diciendo a la iglesia. Nosotros vimos su majestad con nuestros propios ojos. Fueron los propios ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan que vieron la majestad del Señor, que vieron la gloria de Dios, y por lo tanto proclamaron esa gloria que quedó aquí establecida en su palabra. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, tú puedes leer acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo allí en el monte de los olivos. Entonces, Simchat Torah, un nuevo comienzo. Vamos a ver su majestad cuando nosotros, el Señor venga por segunda vez con poder, con autoridad y con gloria, y arrebate su iglesia, como dice su palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Iremos a su presencia y veremos la gloria de Dios, veremos la majestad de Cristo, de Yeshua HaMashiach, como la vieron Pedro, como la vio Jacobo y como la vio Juan. Ya no en una morada temporal, ya no en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo glorioso en la presencia de Dios nuestro Elohim. Número 2, en Simchat Torah, yo quiero hablarte de Simchat Torah, me habla también de este nuevo comienzo, escuchando la voz del Padre, escuchando la voz del Abacadosh, del Padre Santo, del Dios Todopoderoso. No, el Padre Santo, como muchos creen, no es ese personaje que sale por allí vestido de blanco y diciendo sandeces y que todo el mundo le llama Santo Padre. Él no es el Santo Padre. Esta persona es una persona común y corriente, como lo eres tú y como lo soy yo. Igual de pecador a ti, igual de pecador a mí, pero nosotros tenemos que escuchar en la voz del Padre Celestial, del Abacadosh, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo la palabra del Señor en la segunda carta que Pedro escribe, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, dice: pues cuando él recibió, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria. Escucha esto: Dios el Padre le dio
honra y gloria a Dios el Hijo Adonai Yahshua HaMashiach, oh nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos aquí en Occidente. Y le fue enviada desde la magnífica gloria, escucha esto, desde la magnífica gloria, una voz que decía, la voz del Abacados, la voz del Padre Santo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros debemos aprender, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, a escuchar la voz del Padre, a escuchar la voz del Elohim del cielo, del Abacados, del verdadero Padre Santo. Y esa voz del Padre no viene a través de un pastor, no viene a través de un sacerdote, no viene a través de un predicador, no viene a través de un pseudoapóstol, no viene a través de un motivador, no viene a través de un pseudoprofeta. Esa voz del Padre viene a través de su santa palabra. Si quieres escuchar tú la voz del Abacados, la voz del Padre, necesitas conocer la palabra de Dios. Esta es la voz del Abacados. Esta es la voz del Padre. Esta es la voz que nos habla a nosotros, nos redarguye, nos exhorta, nos disciplina, nos corrige, nos instruye. Esta es la verdadera voz del Padre. No es la voz de ningún hombre. Un hombre puede venir a ti, puede hablarte a ti palabras muy bonitas, palabras muy lindas, palabras muy alentadoras. Pero si esas palabras no salen de la boca de Dios, esas palabras no dejarán de ser más que palabras de hombre. No importa cómo se llame, no importa cuánto sea conocido, no importa qué tan alto y tan grande sea, si el mensaje no tiene un contexto bíblico total, es palabra de hombre. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz que tú necesitas conocer. Esta es la voz que tú necesitas escudriñar. Esta es la voz en la que tú necesitas meditar. Esta es la voz en la que tú tienes que vivir. Esta es la voz que tú tienes que predicar si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Yahshua HaMashiach en tu vida, tu obligación y mi obligación es hablar la voz de Dios, lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, mi amado hermano, Simchat Torah, un nuevo comienzo, viendo su majestad, escuchando la voz del Padre, y punto número 3, meditando en la Torah hasta su segunda venida. Escucha esto, meditando en la Torá. Recuerda que la Torá son las instrucciones desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros lo conocemos como la Biblia. El pueblo de Israel, la Torá son 5 libros, los otros son el Tanaj, pero para nosotros la palabra de Dios, la única y verdadera palabra de Dios, está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Debemos meditar en la Torá hasta su segunda venida. Dice allí más adelante en el verso 15, si no estoy mal, gloria a Dios, permíteme. Bendito el nombre del Señor, el verso 19 dice: tenemos también, escucha esto, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es Simchat Torah, un nuevo comienzo, meditando en la Torah hasta su segunda venida. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál
es la palabra profética. Hoy por hoy muchísimas personas están equivocadas, están erradas, creyendo que cuando una persona llega a un lugar, a una congregación, llámese como se llame esta congregación, y empieza alguien a hablar supuestamente la profecía que Dios le dice, que Dios le manda, que Dios dijo, que Dios te está revelando a ti, ya sea que te lo estén secreteando, ya sea que alguien esté hablando desde un púlpito, esté diciendo que esa es la palabra de Dios. Si esa palabra no está escrita en la Biblia, no es lo que la palabra de Dios dice, la palabra de tal es mentira. Esa palabra no es una palabra profética. Eso, hay gente que dice soñé, o Dios me habló, o Dios me dijo, o Dios te dice, o Dios me llevó, y el Señor dice: no, yo no los he enviado. Ellos están hablando mentira de su propio corazón. Porque si yo los hubiera enviado a ellos, ellos estarían en mi secreto y harían conocer mi palabra, dice el Señor. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Esta es la palabra profética, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Bien dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Va a venir un día en que el Señor Jesucristo regrese con poder y gloria. El Señor Jesucristo venga al sonido de la final trompeta, arrebate su iglesia, y entonces ese día será para nosotros un día de luz, un día de gloria, un día de poder, y el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, saldrá en nuestros corazones, nos levantará y nosotros le alabaremos y le glorificaremos. Pero hasta el momento de su segunda venida, cuando Él vuelva con poder y gloria, como el león, a arrebatar su iglesia, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla, vivirla y predicarla. Eso es Simchat Torah. Eso es un nuevo comienzo. Y el punto número 4 es la Torah. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 20 de la segunda de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, mira esto, profecía de la Escritura, es la palabra profética. Ninguna de las profecías de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios como a mí me parece. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios como yo creo. Hay personas que pretenden interpretar la palabra de Dios a su acomodo. Personas que pretenden interpretar la palabra de Dios para que esa palabra de Dios le defienda en su pecado y en su concupiscencia, en sus pasiones. De tal manera que hay personas, que hay borrachos o hay viciosos que toman la palabra de Dios, toman un texto, lo sacan del contexto y forman el pretexto para poder seguir viviendo en el vicio. Las personas que tienen un espíritu de sexo desordenado, toman una palabra, la sacan del contexto y sirve esto de pretexto.
texto. De tal manera que yo no puedo interpretar la palabra de Dios como yo quiero. Yo tengo que interpretar la palabra de Dios como Dios interpreta la palabra. Es Dios el que escribió la palabra y es Dios quien interpreta la palabra. Para poder yo entender la palabra del Señor necesito, número uno, tener a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Número dos, necesito tener la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien da la interpretación. El Señor Jesucristo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. ¿Cómo nos enseñará? A través de su palabra. ¿Cómo nos recordará? Cuando nosotros tengamos la palabra de Dios morando en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos dará el entendimiento para poder no acomodar la palabra a nuestras vidas, sino nuestra vida a la palabra de Dios, a la Torah. Eso es Simchat Torah, un nuevo comienzo, sabiendo que la palabra no es de interpretación privada. Y número 5, y con esto termino, mi amado hermano, mi amada hermana y amigo que me escucha, la Torah, la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Dice la palabra del Señor, ahí termina Pedro en este capítulo 1, dice, porque nunca, escucha esto, la profecía, estamos hablando de la profecía bíblica, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora aquí dice que la Torah es inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No vino un hombre y trajo una profecía como le pareció, sino que viene Dios a través del Espíritu Santo, llena a esta persona de su presencia, le habla la palabra y esta persona escribe el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién llevó a los escritores de la palabra de Dios, de la Torá, de la Biblia, a escribir estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios inspiró a estas personas para que escribieran la palabra? Traerte a ti vida eterna, traerte a ti salvación, traerte a ti esperanza de vida, traerte a ti un nuevo comienzo. Eso es Simchat Torah, un nuevo comienzo en el cual nosotros podemos conocer el mensaje y la voluntad de Dios nuestro Elohim. Mi pregunta sería en esta noche es: ¿cómo está mi vida delante de la presencia de Dios? He aprendido a conocer al Señor, he aprendido a entregarle mi vida, he aprendido a meditar en su palabra, la conozco, la entiendo, he visto su majestad, he visto la majestad de Dios, estoy escuchando la voz del Padre, estoy meditando en la palabra de Dios hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Si el Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, si el Señor Jesucristo viniera esta noche a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado dónde pasará la eternidad? Puede que haya alguna persona que me diga: hermano, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Yo creo que cuando me muera no hay nada. Tú puedes creer lo que quieras, pero el hecho de que tú no creas en Dios no quiere decir que no haya eternidad. El hecho de que tú no le creas a Dios no quiere decir que tú no te vas a presentar delante de la presencia del Padre. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Dios y para ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No importa si crees o no crees. Eso no te va a excluir a ti de presentarte ante el juicio de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestro corazón?
Nos hemos puesto a cuentas con Dios. Le hemos pedido al Señor que nos perdone, que cambie nuestra vida y que entre en nuestro corazón. Si aún no lo has hecho, este es el día aceptable. Este es el tiempo de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyéndole al Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú le quieres entregar tu vida al Señor en este momento, te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo. Repite esta oración que te voy a proponer después de mí y pídele al Señor que cambie tu vida. Solamente dile en esta noche: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Enséñame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor está en tu corazón, de que el Señor está allí para escuchar tus necesidades. Ahora 3 cosas me quedan por recomendarte antes de terminar. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus peticiones, tus tristezas, tus alegrías. Y ten la seguridad que Dios estará allí al lado tuyo para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia. Te invito a que empieces a leer la Biblia desde el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te revele cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde puedas ir a congregarte y escuchar el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Hemos terminado en su programa Una Palabra Viva Eficaz. Será hasta mañana si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.